Revelado. Lo increíble que escuché sobre mis hijos y su sorprendente deseo de despedirse de mí. La tarde se tornó oscura en la cálida habitación de mi taller. Las herramientas, mis aliadas de toda una vida, ahora parecían solo un recordatorio de lo que había construido, pero también de lo que estaba a punto de perder. Mateo y Sofía, mis pequeños, aquellos que un día revoloteaban a mi alrededor como mariposas, estaban creciendo y alejándose de mí. Cada vez que los veía salir, una angustia se apoderaba de mi pecho, preguntándome si alguna vez volverían a ser aquellos niños que jugaban entre astillas de madera, preguntando por cada detalle de mis trabajos. ¿Acaso no entendían el sacrificio detrás de cada tabla que cortaba, de cada mueble que ensamblaba? El eco de sus risas había sido reemplazado por silencios que pesaban más que el plomo. Una tarde de domingo, tras un intento fallido de mantener una comida familiar con sonrisas forzadas, me encontré atrapado en la penumbra. Al acercarme sigilosamente a la puerta entreabierta de la habitación de Mateo, lo escuché hablar con Sofía, palabras que me calaron hondo. «Sofía, creo que es hora de que nos despidamos. Papá siempre espera demasiado de nosotros. Necesitamos vivir nuestras propias vidas». La determinación en su voz fue como un puñal que se hundía en mi estómago. ¿Hasta qué punto había fallado como padre? Frustración y confusión se entrelazaban en mi mente. Todo lo que había hecho, cada hora extra en el taller, cada incomodidad y sacrificio, parecían ser en vano si ellos sentían que debían alejarse de mí. Esa noche recibí la visita del insomnio. La oscuridad era mi confidente, y en silencio mis pensamientos giraban en un torbellino sin tregua. Mis manos callosas se apretaban una y otra vez, buscando consuelo en un lugar donde ya no lo encontraba. ¿Por qué su deseo de libertad me llenaba de una angustia destrozadora? ¿Acaso no querían estar cerca de su padre? Lloré, pero esas lágrimas ahora parecían un símbolo de debilidad en lugar de la fortaleza que había intentado enseñarles. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón en la garganta, sabía que debía confrontar a mis hijos. El momento llegó, y me armé de valor. Un nudo en mi estómago me decía que este enfrentamiento sería decisivo. Al sentarnos, en un ambiente cargado de palabras no dichas, Mateo se expresó con una sinceridad que me dejó sin palabras. «No quiero dejarte, papá. Tengo miedo de defraudarte». Escuchar eso fue como un balde de agua fría. Era el momento de la redención, de construir puentes, no muros. Justo cuando pensaba que había hecho todo mal, muchas de mis dudas se disiparon al vislumbrar la verdad en sus ojos. La conversación se tornaba cada vez más intensa, colisionando emociones de amor, miedo y deseo. Mientras una parte de mí ansiaba que todo volviera a ser como antes, el otro lado sabía que la vida no podía detenerse. ¿Qué decidiríamos somos todos? El peso de la incertidumbre se cernía sobre nosotros, como un manto oscuro y denso. La pregunta pendía en el aire, esperando ser respondida, como un abismo al que temía caer. ¿Habrían realmente encontrado un camino, uno que amenazara nuestro delicado lazo familiar? La tensión se palpaba, como el silencio antes de una tormenta, dejando en el aire un eco de agonía y esperanza, mientras mi pecho se comprimía, temiendo el desenlace de esta encrucijada. Mateo y Sofía se quedaron en silencio después de que sus palabras resonaran en la penumbra del taller. Mi mente, a la vez aturdida y despierta, comenzaba a deshilachar los hilos de mi paternidad. Había estado tan centrado en mis expectativas, en la forma en que quería que ellos siguieran mis pasos, que había olvidado que su camino era, por naturaleza, diferente al mío. Con esa revelación nacía una nueva necesidad: escuchar.
Las palabras no dichas estaban allí, flotando entre nosotros, y en ese instante decidí que era el momento de abrir un espacio para que ellos se expresaran completamente. Así que me armé de valor y pregunté, ¿qué es lo que realmente les preocupa? El intercambio se tornó revelador. Sofía, con su fragilidad habitual, se atrevió a hablar primero. Es que siento que no puedo ser lo que esperas, papá. Quiero ser artista, pero eso no es lo que tú esperabas para mí. La honestidad de su declaración me atravesó. En un instante sentí la firmeza de su deseo, una claridad que, a pesar de su fragilidad, la hacía fuerte. Mateo luego contó su narrativa. Siempre he pensado en seguir tus pasos, en ser un gran carpintero, pero no sé si realmente es lo que quiero. Tengo curiosidad por el mundo, por cosas que no he explorado. Esa frase resonó en un eco de recuerdos infantiles. Su risa al construir juntos un juguete. La chispa de su niñez golpeó con fuerza, y en instantáneas vi que había dejado de ser un guía, y me había convertido en un obstáculo. De repente, la conexión profunda que pensaba que tenía con ellos comenzó a desvanecerse. No solo por sus palabras, sino porque debía asumir que el amor paternal no solo significaba proteger, sino también permitirles volar. Esa dicotomía pesaba en mi mente. ¿Sería capaz de soltar las riendas de las expectativas personales y abrazar sus aspiraciones genuinas? Esa noche, reflexionar pasó a ser parte de mi proceso terapéutico. A lo largo de los días siguientes, terminé cada jornada en el taller con una sensación de agotamiento, pero no de la misma manera que por años. Cada golpe del martillo era diferente. Cada corte en la madera resonaba urgentemente en mi interior, pidiéndome que no solo cargara una sierra, sino que comenzara a construir algo nuevo, un nuevo vínculo basado en la aceptación. Empecé a involucrarme más de cerca en sus intereses. Nos sentamos a ver documentales sobre arte, exploramos juntos nuevas técnicas de carpintería que se alineaban con sus inclinaciones. A medida que incorporaba a mis hijos en el proceso de creación, descubrí que también podían aprender de mis fallos y que juntos podíamos construir un puente sobre nuestras visiones divergentes. Pero, a medida que me adaptaba a esta nueva realidad, un dilema inminente se alzaba en mi mente. ¿Sería suficiente? Al día siguiente, Mateo anunció que había encontrado una oportunidad de pasantía lejos del hogar, y la idea de perderlo nuevamente en ese proceso de independencia me aterraba. La perspectiva de que estuviera un paso más cerca de la distancia que tanto había temido me paralizó. En ese instante, comprendí que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Abrazar su crecimiento significaba soltar, pero soltar era el acto más difícil. La noche anterior, después de la conversación esencial, había sentido una esperanza renovada. Sin embargo, ahora la incertidumbre se cernía nuevamente. Tendría que decidir en un corto plazo si aceptaría su camino a la independencia o si me aferraría aún más fuerte a mi visión de familia. El amanecer trajo consigo no solo la luz, sino una pregunta persistente. ¿Sería capaz de dejar que la vida de mis hijos floreciera sin mí? Esa respuesta se dibujaba en el horizonte y con cada instante que pasaba sentía que la verdad reclamaba su lugar. ¿Qué vida elegiría vivir? Y más importante, ¿qué legado dejaría en ellos? Desde ese día, la realidad se tornó más intensa, y el zumbido de mi propia transformación resonaba en cada rincón mientras comenzaba a creer que un destino distinto podía ser posible. La encrucijada se acercaba. ¿Podría encontrar la valentía para soltar de verdad? ¿O caería nuevamente en la trampa de la expectativa? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero no sin el dolor de la introspección. En el fondo de mi ser, me pregunté si estaba preparado para afrontar lo que venía, y sin duda, un cambio radical tenía que suceder pronto. Mateo salió por la puerta al amanecer. Su figura se desvaneció entre las sombras del camino. Mientras lo veía marchar hacia su futuro, una mezcla de orgullo y miedo se encorvaba en mi pecho. Esa pasantía representaba más que una oportunidad. Era un símbolo de independencia, un paso hacia un mundo que sentía que lo alejaba de mí.
La sala del taller, normalmente llena de la calidez de la madera y el aroma del aserrín, ahora me parecía fría y desolada. Mi mente empezaba a calentarse con pensamientos sobre lo que haría si Mateo se iba. Había estado tan concentrado en la aceptación de sus decisiones que ahora me encontraba frente a una mesa llena de herramientas que parecían burlarse de mi incapacidad para hacer lo mismo con mis propias emociones. Me pregunto si estaba cediendo ante mis miedos o si verdaderamente estaba apoyando la autonomía de mis hijos. Esa mañana, la pregunta se me repetía, resonando en cada rincón de mi mente. Decidí que la mejor salvedad sería involucrarme en mis propios deseos. Al final del día, mis hijos no eran los únicos en un viaje de autodescubrimiento. En los últimos años, había dejado de lado mis propios intereses, mi pasión por la carpintería pura, el arte de crear objetos sin función, mucho más allá de la utilidad. Era momento de retomar lo que yo mismo había abandonado. Volví al taller y con herramientas en mano empezamos a hacer algo diferente. Inspirado por el deseo de crear algo que hablara de mí, me senté a diseñar una pieza que significara mis esperanzas, mis ansiedades y lo que deseaba que mis hijos sintieran al mirar hacia atrás en su infancia. Una escultura que no solo representara la carpintería en sí, sino la conexión que tenía con ellos. Cada golpe de martillo resonaba, no simplemente porque la madera respondía, sino porque yo estaba comenzando a responderme también. Con cada día que pasaba y cada destello de creatividad que surgía, me volvía a conectar con una parte de mí que había permanecido silenciada. Mateo y Sofía comenzaron a acercarse a mi trabajo, mostrando un interés genuino. Sofía me preguntó sobre los materiales que estaba usando. ¿Es tu forma de mostrarnos lo que sientes?, preguntó, mirándome con una curiosidad que me abrumaba. Con sus palabras, me di cuenta de que al crear estaba también comunicando, expresando una voz que creía perdida. Mateo, en su tiempo libre, comenzó a grabar el proceso. Quería documentar no solo mis trabajos, sino el vínculo que se redefinía entre nosotros. Esto me dio un nuevo sentido de propósito, una nueva dirección que se extendía más allá de mis temores de ser dejado atrás. Sin embargo, esta nueva senda se encontraba repleta de incertidumbres. ¿Estaba realmente preparado para soltar las riendas de mi paternidad tal como había sido? La imagen de mi hijo partiendo se repetía en mi mente. A menudo me cuestionaba si mis acciones eran lo último que mis hijos necesitaban, si mi viaje de autodescubrimiento podría construir un lazo aún más fuerte en lugar de debilitarlo. Un día, mientras trabajaba en una pieza intricada, recibí un mensaje inesperado. Mateo había conseguido un programa de intercambio que lo llevaría al extranjero por 6 meses. De repente, la realidad de su independencia se volvía más concreta, y la mezcla de emociones se alzó con más fuerza que nunca. Necesitaba enfrentarlo, hablar sobre eso, pero cada vez que pensaba en la despedida, el miedo al vacío se instalaba en mi corazón. Esa tarde, después de varios intentos fallidos de concentrarme en mi trabajo, finalmente decidí que debía hablar con mis hijos. No solo sobre la pasantía, sino también sobre lo que significaba para mí, sobre cómo me sentía al verlos crecer y alejarse. Esa conversación podría ser la más reveladora de mi vida, y la idea me llenaba de ansiedad. Tenía que decidir si estaba dispuesto a enfrentar lo inevitable o si me quedaría atrapado en el miedo de lo que estaba por venir. Mientras la luz del día se desvanecía sobre el taller, sabía que el momento de la verdad se acercaba. Las preguntas se acumulaban mientras contemplaba la escultura a medio hacer. El gran desafío no solo era aceptar el camino de mis hijos, sino también el mío. ¿Podría encontrar la valentía para afrontar lo que seguiría sin dejar que el miedo definiera mis decisiones? ¿Cómo enfrentar lo desconocido cuando el amor se entrelaza con la pérdida? La tensión crecía. La conversación que estaba a punto de tener se volvería crucial, y ahí, en esa intersección de emociones puras, comprendí que, aunque el futuro se oscurecía, podría haber luz en la aceptación. La pregunta ahora era, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descubrir cuán valiente podía ser? El silencio en el taller se acentuaba,
El eco de las herramientas en la mesa era más que un simple sonido. Se convertía en un recordatorio de mi propia lucha interna. Mientras mis manos trataban de dar forma a la escultura, mi mente vagaba, atrapada en un laberinto de dudas. Mirar el vacío donde antes estaban mis hijos era una pesada carga que no sabía cómo soltar. ¿Qué dirección quería tomar en esta etapa de mi vida? Al día siguiente, la atmósfera cambió. Sofía entró al taller con una energía distinta, casi palpable. Había estado observando mis avances, y su mirada brillaba de forma peculiar. «Papá, ¿puedo ayudarte con esa pieza?», pidió con un entusiasmo genuino. Su pregunta fue como un destello en la penumbra de mis pensamientos. De repente, sentí que podía abrir un nuevo canal de comunicación. Quizás esa fuera la clave para conectarse más allá del miedo a la despedida. Mientras trabajábamos juntos, Sofía comenzó a hacer preguntas sobre la técnica, los acabados, incluso sobre los sentimientos detrás de cada trazo. Sus palabras fluían sin esfuerzo, como si supiera que cada respuesta desencadenaría un nuevo hilo de conversación. Fue entonces cuando le compartí mis miedos sobre la partida de Mateo. «Me asusta pensar que te alejas y que ya no estaré ahí para guiarte», le confesé, sintiendo como cada palabra se volvía más ligera en el aire. Sofía me miró con seriedad y por un momento el silencio se volvió pesado. «Papá, ¿por qué sientes que tienen que alejarse de ti? Todo esto que haces aquí, tu arte, nunca se ha ido. Siempre seremos parte de ello». Sus ojos reflejaban una inteligencia emocional que a veces creía que los jóvenes solo podían imaginar. Era como si, por primera vez, ella realmente entendiera la profundidad de mis inseguridades. Su declaración cambió mi percepción. Soltar no significaba perder, sino permitir un nuevo crecimiento. Mientras continuábamos, mis manos seguían moldeando la madera, pero ahora también daba forma a un nuevo entendimiento. La conexión que antes temía que se rompiera empezaba a parecerme más un hilo tejido con threads invisibles que nos unirían a pesar de distancias físicas. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando. El eventual viaje de Mateo no solo significaba su independencia, sino que insinuaba mi propia vulnerabilidad. La estructura de nuestra familia podría cambiar, pero ¿significaba eso que su amor también se desvanecería? La noche anterior, había estado repasando mis propias verdades. Mientras completábamos la escultura, Sofía sugirió que incluyéramos detalles que representaran momentos significativos de nuestra vida en familia. Cuando miré las curvas y aristas de la pieza proyectada, entendí que sería un símbolo de la resistencia de nuestras conexiones. Esta obra no se trataba únicamente de mi viaje, sino también de los suyos. Podía enfrentar la realidad de su partida con la certeza de que el legado de nuestras experiencias compartiría un rostro en cada uno de ellos. En medio de esta revelación, Mateo regresó del trabajo. Le encontré observando lo que habíamos creado. Su expresión era un mosaico de curiosidad y sorpresa. «¿Qué es esto?», preguntó, acercándose con una mirada que delataba su deseo de comprender. La mesa de trabajo, antes un lugar de soledad, se había convertido en un espacio de diálogo. En el fondo, sabía que la conversación que tanto temía aún estaba por llegar. La habilidad de hablar sobre los cambios inminentes estaba ahora lista para ser ejercitada. Sin embargo, antes de poder plantear la idea de su viaje, Mateo empezó a comentar sobre sus planes. Sus palabras, cargadas de emoción, me hicieron sentir que la distancia no debía ser un motivo de tristeza. Había algo más grande en juego que simplemente el miedo a perder a mis hijos. Era el desafío de redefinir lo que significa ser padre, de no quedar atrapado en un pasado lleno de cosas que no se podían cambiar, sino de abrir la puerta a un futuro donde la realidad se transformara en oportunidades. Frente a mis ojos, la escultura comenzó a cobrar vida. Quiero que esto sea un símbolo para nosotros, un recordatorio de que, sin importar la distancia, siempre estaremos conectados. El ambiente cambió de nuevo, y las emociones estaban al alza. Mis hijos estaban sufriendo un proceso de transformación, al igual que yo. La próxima conversación podría ser crucial.
¿Sería capaz de soltar mis miedos y aceptar sus cambios con amor y confianza? De repente, una interpretación se presentó. Papá, ¿cuál es la parte que más representa tus sentimientos? Esa pregunta resonó profundamente en mí. Mientras analizaba mis emociones con la mirada fija en la escultura, no podía evitar preguntarme si había alcanzado la valentía necesaria para compartir lo que realmente pensaba sobre la separación que se avecinaba. La conversación que había estado posponiendo se acercaba vertiginosamente hacia mí, y con cada latido, el futuro gritaba su inminente llegada. Cuando la pregunta de Mateo se deslizó entre nosotros, el aire se volvió más denso. Miré la escultura, intentando reconocer en ella lo que realmente sentía. Cada curva y cada línea parecían querer hablar, invitándome a un diálogo que no sabía si estaba listo para entablar. Sentí un hormigueo en el pecho, una mezcla de ansias y miedo, como si todo lo que había construido hasta ahora estuviera al borde de un precipicio. La voz de Mateo resonaba en mi mente. ¿Cuál es la parte que más representa tus sentimientos? Era esencial y al mismo tiempo desalentador. La idea de desnudarse emocionalmente frente a mis hijos era desconcertante. Era como abrir un cofre que había mantenido cerrado por demasiado tiempo. Me cuestioné si estaba preparado para esa vulnerabilidad. Mientras mi mente luchaba con sus demonios, me di cuenta de que estaba postergando el inevitable momento de la verdad. Tomé aire profundo y decidí que era hora de ser auténtico. Sabes, hijo, hay partes de esta escultura que representan mis temores, dije, señalando una sección con formas retorcidas. Me asusta la idea de que crezcan, de que emigren y que ya no estén en este espacio que hemos compartido tanto tiempo. Mateo asintió. Parece que cada palabra que pronuncié resonaba con él. Sus ojos mostraban comprensión, pero también una madurez inesperada. Papá, entiendo que sientas ese vacío, pero ¿y si te dijera que también me siento perdido a ratos? Esa es la razón por la que voy a explorar nuevas oportunidades. No es que quiera separarme de ti, sino que anhelo ser una versión más completa de mí mismo. La revelación de Mateo fue como un bálsamo aplicado en mis inseguridades. Era un recordatorio de que cada uno de nosotros está en un camino de descubrimiento personal, y que esos caminos a veces divergen. Sentí el acaloramiento de la conexión y al mismo tiempo la necesidad de liberar mis miedos. Ya no bastaba con hablar de este proceso de transformación. Tenía que involucrarme, ser parte de esa transformación también. Quizás lo que propongas cambiará la dinámica, pero eso no significa que perderé a mi hijo, dije con determinación. Mi papel como padre es apoyarte en tu viaje, aunque eso signifique dejar de lado mis propios temores. Debo aprender a abrazar la incertidumbre y a confiar en el legado que hemos creado juntos. A medida que hablaba, pude ver cómo la escultura en nuestras manos resonaba con nuevos significados. Era un reflejo de mi deseo de no solo dejarles ir, sino también de recibirlos de la manera más positiva. Cada escultura que creaba, cada conversación que teníamos, se convertía en un puente entre nuestro pasado y el futuro. Sofía se unió al diálogo, aportando su perspectiva. Si lo pensamos bien, lo que hacemos aquí se convierte en un nido, un lugar seguro al que siempre podemos regresar. En ese instante, sentí que el taller estaba impregnado de un nuevo propósito. Era un santuario de nuestras emociones, un espacio donde los temores y la conexión se entrelazaban. La escultura se transformaba en un símbolo de nuestra resiliencia familiar en un momento de cambio. Sin embargo, mientras revelábamos nuestras verdades, una sombra de preocupación sobrevoló la conversación. La idea de que ese soporte emocional era algo que debía mantenerse a pesar de nuestras separaciones geográficas seguía inquietándome. ¿Podría mantener esa conexión? ¿Sería capaz de sostener la esencia de nuestra relación a medida que Mateo emprendía su nuevo camino? Dudas surgieron nuevamente como nubes en un cielo despejado, y con un susurro profundo cuestioné mis capacidades. ¿Sería capaz de ser esa figura sólida para ellos mientras volarían hacia su destino? Mientras estas inquietudes se entrelazaban con las esperanzas,
Mateo me lanzó un desafío que me llevó al límite. Papá, ¿y si te propongo una obra colaborativa? Algo que capture no solo tu perspectiva, sino la mía y la de Sofía. Sería un último proyecto juntos antes de que yo parta. Esa idea chisporroteó en mi mente como un fogonazo. Pero, ¿estaba preparado para la intensidad que implicaba construir algo simbólicamente tan potente justo antes de la partida de Mateo? La propuesta desnudaba la necesidad de aceptar la inminente separación, al tiempo que lanzaba una nueva oportunidad de conexión. ¿Sería esa la salida que necesitaba para enfrentar mis miedos? La presión de esta nueva situación se sentía abrumadora, y sabía que había que responder, pero mi mente se debatía entre la ilusión de control y la ruta de cambio que tanto temía. ¿Podríamos realmente transformar la despedida en un nuevo comienzo? El futuro, con su carga de incertidumbres, esperaba expectante. La revelación de un nuevo reto se erguía frente a mí. La decisión estaba en mi mano, y el taller, una vez más, se convertía en el teatro de una transformación profunda. La luz del taller caía suavemente sobre nuestras cabezas, como un recordatorio de que cada momento podía ser una oportunidad de creación y a la vez de transformación. La propuesta de Mateo resonaba en mi interior como un eco persistente. La idea de una obra colaborativa se entrelazaba con mis temores, uniendo mi deseo de mantenernos unidos y la certeza de que el tiempo pronto nos separaría. Me encontraba en una encrucijada. Aceptar su desafío significaba despojarme de la imagen conservadora que había cultivado, abrir las puertas a la vulnerabilidad. Estaba acostumbrado a ser el pilar en nuestra familia, un extremo absoluto que sostenía a los demás en momentos de crisis. Pero en esta ocasión había un nuevo peso que cargar, no solo el de ser el padre al que conocían, sino el de ser un compañero creativo, alguien dispuesto a experimentar el arte como un medio de expresión de emociones profundas y conflictivas. Me parece una idea maravillosa, respondí, midiendo mis palabras, pero hay tanto que explorar. ¿Cómo podríamos hacer algo que refleje no solo lo que sentimos, sino también lo que somos en esta transición? El arte siempre había sido un canal para mis emociones, pero esta vez era diferente. Hacer algo junto a ellos significaba trabajar juntos en una pieza que representara nuestro vínculo, nuestras inseguridades y, sobre todo, la esperanza de un futuro más brillante. Sofía, que había permanecido callada hasta ese momento, se sintió motivada por la dinámica familiar renovada. «Podríamos usar diferentes materiales», sugirió. «Podemos incorporar objetos que tengan significado para cada uno de nosotros». La idea de intercalar nuestras historias en una sola escultura era seductora, pero me cuestionaba si estaba preparado emocionalmente para ello. A medida que la conversación avanzaba, el concepto de la obra tomó forma en nuestra mente, y con ello emergieron viejos recuerdos. Cada uno de nosotros comenzó a compartir qué objetos o momentos nos representaban. Las risas y las lágrimas compartidas se mezclaban, y creí que quizás, solo quizás, tomar parte de este proyecto podría ayudarme a aceptar lo inevitable. Sin embargo, había algo que me inquietaba. Fui golpeado por la preocupación de que, al abrirme completamente, podría poner en peligro la estabilidad que tanto había trabajado por consolidar. Era como si una sombra se cerniera sobre mí, una mezcla de miedo y anhelo de conexión. ¿Estaría realmente dispuesto a mostrar a Mateo y Sofía la vulnerabilidad que siempre había tratado de proteger con tanto esmero? Convencido de que debía dar el primer paso, empecé a buscar materiales en el taller. La arcilla, una forma versátil y rica, me pareció prometedora. Permitía moldear y deshacer, un reflejo adecuado de nuestra dinámica familiar. «Empecemos a trabajar», dije, sintiendo que cada palabra que pronunciaba se adhería al proceso de dejar ir el miedo. Mientras empezábamos, cada forma que creaba se convertía en un reflejo de mi estado interno, un subconsciente burbujeante de emociones. Mateo, constantemente a mi lado, parecía captar cada matiz de mi expresión. En esos momentos me confrontaba directamente con una verdad innegable. La obra que estábamos creando podría ser tanto un adiós como un puente hacia un nuevo comienzo. El tiempo pasó rapidísimo, y nos encontramos sumidos en un flujo creativo.
Sin embargo, en medio de esta actividad, un pensamiento abrumador apareció en mi mente. ¿Era suficiente para expresar todo lo que sentía? A menudo he encontrado la respuesta en el arte, pero esta vez la presión era grande. La historia que estábamos elaborando tenía el potencial de encerrar nuestras emociones, pero también la carga de un futuro incierto. Mientras los trozos de arcilla se agrupaban en una forma simbólica, la duda regresó. ¿Podría esto realmente capturar la esencia de lo que estábamos viviendo? La respuesta, sin embargo, no estaba en la forma final, sino en el proceso mismo de crear juntos. Justo cuando todo parecía alinearse, Mateo dejó escapar. «Papá, a veces siento que si esto resulta demasiado, podría perderte de nuevo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto no sea solo un momento, sino el comienzo de algo realmente significativo?» La pregunta nos atravesó como un rayo, deteniendo incluso el suave susurro del taller. Tomé aire, sintiendo el peso y la profundidad de sus palabras mientras la inminente separación se convertía en una cercana realidad. La esencia de nuestra labor todavía podía cambiar. Si bien la escultura se comenzaría a construir, las bases de nuestra relación requerían trabajo. ¿Podríamos realmente cimentar algo que resistiera la distancia? El aire estaba cargado de expectativas. Con la pregunta flotando, sabía que teníamos mucho más por descubrir como familia. La obra en construcción no era el fin de nuestra historia, sino solo el comienzo de un capítulo nuevo. Pero el desafío no solo radicaba en construir algo tangible, sino también en solidificar un vínculo que ante todo necesitaba soportar la prueba del tiempo. ¿Qué nos depararía el destino? La incertidumbre nos rodeaba como un velo, y dentro de esa niebla, el deseo de seguir adelante se alzaba. Mientras la escultura tomaba forma, comenzamos a explorar no solo el arte, sino el verdadero significado de dejarnos ir y dejarnos llevar. Mateo y Sofía se concentraban en la escultura, pero yo sentía que el peso de sus palabras aún graviteaba en el aire. La idea de haber perdido la conexión con ellos, de que fuesen ellos los que se preparaban emocionalmente para una despedida, retumbaba en mi mente. Cada movimiento que realizaba con la arcilla parecía convertirse en una metáfora de mis temores, y a medida que avanzábamos, me preguntaba si realmente estaba listo para enfrentar lo que significaba el cambio. «¿Por qué sientes eso?», le pregunté a Mateo mientras daba forma a un pequeño corazón en la arcilla. La pregunta se sentía como un desafío. Quería penetrar en su mundo, comprender por qué parecía predecir lo inevitable. Las miradas de mis hijos se encontraron, y en sus rostros podía leer una mezcla de tristeza y determinación. «Porque a veces parece que te estás preparando para irte», respondió Mateo, con una tristeza contenida. «A veces, lo que hacemos no se siente como si estuviéramos juntos, sino como si estuvieras en tu mundo y nosotros en el nuestro». Esas palabras resonaron profundamente en mí. Era cierto, había estado tan absorto en la creación de un futuro estable, en proporcionar lo que consideraba necesario, que había descuidado el verdadero significado del tiempo que pasábamos juntos. Me vi a mí mismo como un líder distante más que como un compañero presente. En un intento por mantener su estabilidad, había creado una distancia, y el miedo a perderlos definía mi enfoque. «Vamos a trabajar en esto», propuse, apenas consciente de la intensidad de mi propia voz. «No solo en la escultura, sino en cómo nos comunicamos. Ustedes son una parte de mí y necesito que lo sepas. No quiero que la distancia sea lo que nos defina». A medida que los tres comenzábamos a moldear la arcilla, las palabras se desvanecieron, dejándonos rodeados por el sonido de nuestras manos moviéndose juntas. Era como si el arte nos permitiera construir un puente visible que necesitábamos. Un refugio donde cada uno podía expresar sus temores y esperanzas. Las formas comenzaban a entrelazarse, creando un diseño que no solo representaba nuestro vínculo, sino nuestra resiliencia. Sin embargo, la tensión persistía en el fondo. Empezaba a tomar conciencia de que mi compromiso con el taller y el arte no era solo un pasatiempo, era un camino hacia la redención personal.
El arte había sido siempre un medio para mí, pero en este proceso estaba descubriendo que era un camino hacia mi propia vulnerabilidad. Ahora, cada émulo de la arcilla revelaba partes de mí que no sabía que habían estado escondidas. Al mirar a Sofía, observé cómo ella permitía que la arcilla fluyera entre sus dedos, llenando el rincón con su risa cuando renunciaba a una forma y empezaba de nuevo. Su energía contenía una simple verdad. Permitir la imperfección era clave también en nuestras relaciones. Esa revelación era como un rayo de esperanza, un destello que me mostraba que, aunque el futuro era incierto, había una belleza inherente en la disposición de equivocarnos juntos. Tal vez deberíamos escribir también algo, sugerí, impulsado por una necesidad de capturar más que solo lo físico. Palabras que acompañen esta escultura, historias que podemos compartir, recuerdos que nos mantendrán unidos sin importar la distancia. La idea encendió un nuevo brillo en los ojos de mis hijos. Sofía sonrió, desdeñosamente, mientras añadía trozos de arcilla para crear lo que parecía un pequeño libro. Mateo asintió, por primera vez mostrando la inquietud que antes había ocultado. Como un diario de nosotros, ¿verdad? Una forma de recordar que siempre estamos juntos. La construcción se transformó en el escenario perfecto, donde no solo buscábamos dejar nuestra marca en la arcilla, sino también en nuestras almas. Con cada pieza que se añadía, me sentía más decidido a transformar no solo una escultura, sino todos los demás elementos de mi vida, cuestionando si había ido demasiado lejos en mi búsqueda de estabilidad. A medida que el taller se llenaba de sonidos y risas, surgiendo de la arcilla y nuestros propios corazones, algo dentro de mí se reactivó. La lucha por ser un padre presente superaba mis temores a la desintegración familiar. Pero aún quedaba un vacío, una pregunta no respondida que flotaba en el aire. ¿Podría este rescate ser suficiente para sostenernos durante la tormenta que se avecinaba? Y mientras moldeábamos nuestras esperanzas, la realidad se tornó gradualmente más claro. Tal vez no estaba preparado para los desafíos que el futuro traería, pero en ese instante, la escultura que estábamos formando era más que arcilla. Era un testimonio de que juntos podíamos enfrentar lo desconocido. En ese momento de revelación, supe que el camino no solo requeriría arte, sino también una sinceridad abrumadora. Mientras luchábamos por dar forma al presente, me di cuenta de que el futuro dependía de cómo enfrentaríamos el inevitable final. ¿Estábamos listos realmente para examinar lo que eso significaba para nosotros? La próxima decisión nos esperaba, un cruce entre el arte y la realidad. ¿Seríamos capaces de conectar cada fragmento de nuestra vida en una obra que prevé la eternidad? Con la incertidumbre en el horizonte, sentí que la verdadera conexión surgía justo cuando menos lo esperaba. La energía en el taller había cambiado. La escultura que estábamos formando era testigo silencioso de nuestros miedos y deseos, lo que ofrecía tanto consuelo como angustia. A medida que la forma emergía, la ansiedad interna se agudizaba. El deseo de ser el padre presente que mis hijos necesitaban chocaba con la realidad de que mi miedo a perderlos estaba convirtiendo cada momento compartido en una carga más que en una celebración. Podemos plasmar todo lo que sentimos. Insistí más a mí que a ellos. Las palabras me salían de una necesidad profunda por no solo hacer algo tangible, sino también por entender qué significaba esto para nosotros como familia. Sin embargo, cada declaración que hacía era también un acto de confrontación hacia lo que temía. Sofía interrumpió mis pensamientos con una pregunta sincera. «Papá, ¿y si tú también tuvieras que escribir algo sobre lo que sientes?» Su voz era suave pero firme. Era un toque de realidad que me urgía a mirar dentro de mí, a no esconderme detrás de los gestos artísticos. «Quiero, pero... ¿qué debo decir?», respondí, sintiendo la opresión en mi pecho aumentar. Las palabras no eran suficientes para encapsular la complejidad de mis emociones. Lo que realmente me exponía era el miedo de que mis palabras pudieran desmantelar la imagen que mis hijos tenían de mí. Mateo, como si captara demasiado bien mi angustia, añadió: «A veces la verdad duele.
pero también puede liberarnos. Sus ojos brillaban con sabiduría. Había crecido en dirección a algo asombroso, y a pesar de su corta edad, comprendía que la honestidad era más que una simple opción, era una necesidad. Con un susurro, comencé a esbozar mis pensamientos en la arcilla, utilizando mis dedos para crear surcos que simbolizaban las fracturas en nuestro vínculo. Cada arruga era un eco de mis fallos, de las veces en que mi trabajo me había mantenido distante y ausente. Con cada línea que formaba, había una pequeña liberación de ese miedo, dejando huellas de lo que significaba ser vulnerable ante mis propios hijos. «Puedo ayudarte con eso», se ofreció Sofía, extendiendo su mano. Su gesto fue un alivio. No sabía que, al observarla, esas interacciones iban a ser un salvavidas para mi propio viaje de autodescubrimiento. «Es una herida que no quiero abrir, pero veo que ustedes también la sienten», admití, sintiendo que el peso de mis decisiones anteriores comenzaba a desvanecerse un poco. Era el primer paso para reconocer que mis temores estaban afectando no solo mi vida, sino la de ellos. La atmósfera se transformó. Al mismo tiempo que estábamos creando una obra de arte visible, comenzábamos a formar un espacio donde nuestras luchas se encontraban, donde el amor podía entrelazarse con la tristeza y el dolor. Los tres trabajamos en la escultura, pero también en nosotros mismos. Cada trazo, cada forma, se convertía en una afirmación de que estábamos allí, en eso juntos. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espalda cuando recordé lo que Mateo había insinuado. ¿Estaba mi esfuerzo de ser un padre mejor realmente suficiente? Mis introspecciones eran necesarias, pero podía sentir que había algo aún más importante que debía abordar. Reconocer si este esfuerzo podría en verdad transformar la relación que más valoraba. ¿Podría el arte cerrar las brechas que tan absolutamente había permitido que se desarrollaran? En la transición de esta creación, me di cuenta de que el verdadero desafío sería enfrentar la conversación que inevitablemente se avecinaba. Una conversación sobre las despedidas, no solo como un concepto, sino una realidad dolorosa. El aire se tornaba más denso. Mientras la escultura tomaba forma, me planteaba si al distraernos con el arte, estábamos escapando de unas verdades que necesitaba ser confrontadas. Esa duda me dejó inquieto, planteando la pregunta que aún no había podido formular. ¿Estamos listos para enfrentarnos a nuestra propia realidad? La conexión que estaba forjando con ellos en ese momento era innegable, pero al mismo tiempo hacía eco de la adicción por el cambio inevitable. Un cambio que podría ser la culminación de nuestra lucha, la despedida de un capítulo que no quería que terminara. ¿Y si este proceso creativo era solo el preámbulo para una separación emocional aún más profunda? Mientras la arcilla formaba en nuestras manos un lienzo palpable de ansiedades compartidas, la inquietud de lo que venía pone un sabor amargo en mi boca. Sabía que la verdadera obra maestra se estaba creando, pero en sus ojos veía reflejado un temor compartido, una pregunta que presionaba. ¿Qué pasaría después de esto? ¿Sería nuestro lazo lo suficientemente fuerte para resistir cualquier tormenta que se avecinara? La inmersión en la escultura había actuado como un catalizador para mis emociones. No obstante, la incertidumbre seguía rondando en mi mente. Cada surco en la arcilla simbolizaba más que un simple trazo. Representaba conversaciones pendientes, sentimientos no expresados y, sobre todo, la distancia que había generado mi propio miedo de ser un padre imperfecto. ¿Y si empiezo a hablar sobre lo que siento? ¿Sobre la angustia que me causa el no ser suficiente? Me cuestioné en voz alta, sin darme cuenta de que la pregunta también era un grito interno. Sofía se detuvo en la acción, sus manos temblaron levemente. Y aunque Mateo continuó moldeando su parte de la escultura, percibí su atención enfocada en mí. Ambos niños merecían un padre que no solo dirigiera el barco familiar, sino que también compartiera el peso del viaje emocional. ¿Sería suficiente con simplemente moldear la arcilla en forma de arte? No lo sabía, pero al mirar sus rostros me di cuenta de que necesitaba dar un paso más profundo que aquel que los tres asignábamos a la creación artística. Tal vez esto sea solo la superficie, murmuré, sintiendo el sudor recorrer mi frente.
Esto no era solo un ejercicio artístico, era un intento de reconstruir un puente hacia ellos, un puente que había comenzado a desmoronarse bajo la presión de mis decisiones como padre y profesional. ¿Qué piensan que debería decir si hablo sobre mis temores?, les pregunté, reconociendo el prisma diferente que podrían ofrecer. Uno de los mayores temores de un padre radicaba en su miedo al fracaso, un fracaso que podría convertirse en un eco perpetuo que impediría que mis hijos confiaran plenamente en su propio camino. Mateo miró hacia arriba. Su rostro sereno contrastaba con el torbellino que yo sentía. A veces, hablar sobre el miedo es también decir que estás listo para enfrentarlo. Eso puede mostrarnos que no estás solo, papá. Sus palabras resonaron en la cavidad de mi pecho, como una campana que llama a la meditación. Tenía razón. Sofía, por su parte, intervino. Todos tenemos miedos. Eres humano, papá. Eso no te hace menos, te hace más real. Sus ojos destilaban una comprensión que iba más allá de su corta edad. Era un recordatorio de que en esta lucha por la conexión, la vulnerabilidad podía ser el hilo que teje la mayor fortaleza. La arcilla en mis manos comenzaba a tomar forma de un cuerpo, una figura representativa de nosotros tres, fracturas que simbolizaban el dolor, pero también líneas que se unían, un indicativo de que estábamos ahí, luchando para encontrar un camino. Quizás deberíamos hacer un ritual, sugerí inesperadamente, donde Chacún, uno a uno, pueda compartir algo que los asuste o les preocupe sobre el futuro. Liberar esos miedos en la forma que más nos toca. Después, podríamos trabajar en la escultura y lo que queremos construir juntos. Mis palabras despertaron un ligero brillo en los ojos de Mateo y Sofía. Ellos estaban dispuestos a desnudarse emocionalmente, a entrar en el juego sincero de la honestidad. Pero una nueva inquietud se asomó en mi interior. ¿Qué podía descubrir yo en ese proceso? Las palabras revoloteaban en mi mente mientras decidía cómo dar el primer paso, cómo abrir el espacio sin caer en la autocompasión. Comenzar ese ritual significaba no solo estar disponible para escuchar, sino que también era una invitación a mi propia vulnerabilidad. Poco a poco, la idea de enfrentar mis propios demonios comenzó a parecerme no como un peso, sino como una liberación. Mientras armaba mi discurso interno, el aire en el taller se mantenía tenso pero determinado. La escultura nos aguardaba. Tenía algo que desvelar sobre nuestro futuro, sobre cómo la honestidad en el dolor podría abrir las puertas a una comunicación sincera y auténtica. Me detenía, sintiendo la calidez del sol entrar por la ventana, proyectando sombras sobre la obra en construcción. Era una invitación. Cada signo de luz, cada reflejo sobre la arcilla, era una promesa de redención. Sin embargo, un retumbo en el fondo de mi pecho me advertía. Si bien abrirse significaba progreso, también podría traer consigo revelaciones que no estaba preparado para escuchar. ¿Estaría listo para enfrentar lo que mis hijos realmente sentían? ¿Para escuchar su deseo de despedirse de ciertas facetas de nuestra vida familiar, del viejo yo que había sido? La escultura miraba, expectante, y una pregunta ecoaba con fuerza. ¿Seré capaz de absorber y aprender de sus verdades? La respuesta quizás delinearía nuestro próximo camino. El día llegó, un amanecer que parecía el telón de fondo para una obra en la que todos teníamos un papel esencial. El taller, antes un refugio de soledad y ansiedades, ahora vibraba con una energía colectiva. Habíamos decidido no solo crear una escultura, sino también un espacio de sinceridad en el que cada uno pudiera abrir su corazón sin miedo. Hoy vamos a liberarnos, propuse, sintiendo que cada palabra era un compromiso. Mis ojos recorrieron las miradas expectantes de Mateo y Sofía. Vamos a hablar sobre lo que nos preocupa, lo que tememos de la separación, y después lo traduce en la escultura. Esta decisión fue más que un acto de creación. Era una invitación a explorar la vulnerabilidad y el amor que habitaba en nuestras interacciones. Sofía fue la primera en compartir. Con voz temblorosa, mencionó su miedo a no cumplir con las expectativas del futuro. «Yo quiero ser artista», dijo,
pero me asusta que no logre ser lo que mis maestros quieren o lo que ustedes esperan de mí. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y determinación. Mateo, con su mirada llena de compasión, intervino. Entiendo, Sofía. A veces siento que debo ser el hijo perfecto, el que tome la antorcha de papá. Pero al mismo tiempo, me asusta no ser lo que espero ser. Las palabras atravesaban el aire con un eco profundo. La sinceridad de sus comparticiones era un hilo que unía nuestra experiencia, llevándonos a un punto de conexión genuina. Era mi turno. Respiré hondo, con el corazón latiendo con fuerza, y compartí mis propios temores, la lucha que había tenido entre el amor por ellos y el miedo a perder la conexión cuando comenzaran a seguir sus propios caminos. Me aterra sentir que me están dejando atrás, que ya no seré parte de sus vidas, admití, sintiendo el calor de la vulnerabilidad. He estado tan concentrado en ser el padre proveedor y figura, que olvidé el valor de ser su cómplice en la vida. Las palabras que pronuncié estaban cargadas de una sinceridad que no sabía que era capaz de ofrecer. Era como si al expresar mi miedo, el camino hacia la redención se despejaba lentamente. Sabía que al abrirme de esta manera, mis hijos verían una faceta de mí que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Era un acto de confianza, un acto de amor. Papá, te queremos por quien eres, no por lo que has hecho por nosotros, dijo Mateo con calma, y su afirmación me envolvió en una sensación de alivio. Lo que más necesitamos es que estés presente, que nos ayudes a recordar nuestra conexión, incluso cuando no estemos cerca. Con esos comentarios, la atmósfera del taller se transformó. La creación de la escultura no solo trataba de plasmar formas en la arcilla, se estaba convirtiendo en el símbolo de nuestras verdades que emergían y nuestra conexión que se solidificaba. A medida que continuamos moldeando la arcilla, la figura que comenzamos a crear era ahora un espejo de todos nosotros. La combinación de nuestras voces, temores y esperanzas estaba formando una obra de arte que no solo sería un recuerdo tangible de este momento, sino también un símbolo duradero de nuestra relación. Las líneas que antes eran erráticas se tornaron más organizadas, se unían en formas que querían contar una historia de amor, coraje y aceptación. Una vez que terminamos de estructurar la escultura, decidimos añadir los textos que habíamos esbozado. Escribimos cada uno nuestras palabras y pensamientos más profundos, integrando así nuestras realidades en un solo objeto, un legado de nuestro aprendizaje compartido. Este es el símbolo de lo que somos, de lo que hemos superado y de lo que nos espera, concluí. La escultura ocupaba un lugar central en el taller, un testimonio del viaje que habíamos realizado juntos. No era solo una conclusión, sino un nuevo comienzo. Desde ese día, cada vez que Mateo y Sofía dejaran el hogar, sabría que llevaban consigo no solo fragmentos de su infancia, sino también un pedazo de amor y conexión que permanecería en sus corazones, sin importar la distancia física. Aprendí que la verdadera paternidad no requiere de un control férreo, sino de la capacidad de amar incondicionalmente, de abrirse a la verdad y de permitir que nuestros hijos sigan sus caminos, mientras siempre regrese a casa. El taller se convirtió en un lugar de sanación y creación, donde las herramientas que antes representaban soledad, ahora eran testigos de un amor que se reafirma a cada instante. Al final, la escultura no fue solo un objeto, fue nuestra historia, la representación de una familia dispuesta a enfrentar sus miedos y abrazar el cambio, juntos. Así, aprendí lo más importante. Amar es un arte que nunca deja de transformarse. Ahora, los invito a unirse a nosotros. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Realmente ayuda. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a quienes valoran las historias de superación personal. Hagamos esto juntos.